Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Bueno, hoy tengo el gusto de recibir al profesor Hernán Azócar, que hoy viene en su condición de coordinador de la Alianza del Lápiz acá en Monagas. Y por supuesto, bueno, no podemos dejar de lado que también es presidente de APROUPEL. ¿No es así, profe? Sí, sí, por supuesto. Bienvenido a La Verdad Radio TV. Como siempre, Estrella, muchísimas gracias por invitarnos a tu prestigioso programa, visto por los monaguenses, por los maturinenses particularmente, que es donde normalmente la frecuencia les llega, porque he escuchado de gente de los municipios que bueno, se le hace difícil escuchar el programa. Sí. Y a los invitados que siempre, bueno, hacen aportes importantes a lo que es el Estado, pues, es decir, esto es importantísimo, este medio de comunicación, entonces mucha gente lo ve. No, lo ven por el canal de YouTube. También lo pueden ver. También lo ven por YouTube, pero tú sabes que hay mucha gente que le gusta ver esto en vivo, pues, y a lo mejor le teme las llamadas y preguntar y tener alguna inquietud que resolver con los entrevistados, pero bueno, importantísimo. Entonces, bueno, hoy estamos acá, como te he estado diciendo siempre, claro, tú señalas la cuestión de la Asociación de Profesores. Que no la podemos dejar de lado, pero claro, hoy nos vamos a concentrar en el proceso que ocurrió el pasado 25 de mayo, este domingo, donde pues la Alianza del Lápiz sacó un diputado a la Asamblea Nacional, que es el profesor Antonio Eycarri. Y quiero saber cómo recibieron ustedes esa noticia que se dio a conocer al día siguiente, el lunes, en horas de la tarde, ya casi noche, cuando Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea Nacional, tenía los números en la mano y dio a conocer los diputados de oposición que faltaban. ¿Cómo recibieron la noticia? No, obviamente muy placentero, muy complacido, porque Antonio ha sido un baluarte de nuestra organización y fíjate, él es educador, pero también es abogado. Es abogado, sí. Y siempre ha estado en todos los espacios donde va Antonio hablando de educación. Por cierto, como un proyecto político bien importante, porque sabemos todos nosotros, los educadores, que a través de la educación es que nosotros podemos transformar a la sociedad. Y Antonio ha sido uno de los baluartes de la nueva generación que ha estado poniendo en boga, que ha estado poniendo en evidencia, que es a través de la educación. Fíjate que nosotros, claro, yo lo he dicho muchas veces en este programa, las veces que he venido, nuestro proyecto de Casa Lápiz, nuestro proyecto de los emprendimientos, estamos haciendo lo posible por tener eso acá en Monagas, en Maturín, en todos los municipios, porque esa ha sido la acción de Antonio y nosotros pensamos emularla en los rincones en la cual no se va a hablar de política una sola vez, sino todo el tiempo, porque justamente la acción política es fundamental para que el ciudadano entienda que tiene que involucrarse en estos asuntos que le conciernen. Solo que nuestra cultura, y eso tenemos que señalarlo así, ha sido muy, como dice uno, poseedora de algunos antivalores, porque obviamente aquí pareciera, yo se lo decía hace poco a unos amigos, aquí no es quién ganó o quién perdió, sino las propuestas que estuvieron en mesa y que la gente tiene que valorar, el ciudadano tiene que conocer de estas cosas para poder valorar, y que indudablemente al apartarse de esto por razones de carácter emocional o personal o que tengan algún tipo de simbología de estas cuestiones que no van ligadas a la acción social, a la acción política, a la acción educativa, a todo lo que tenga que ver con lo que desde el Estado se va a aportar para el bienestar de la ciudadanía. Bueno, obviamente cuando la gente se aleja de eso es precisamente por desconocimiento. Entonces nosotros creemos que a través de la educación las personas pueden tener esa herramienta y más bien darle uso para su bienestar, porque la política no es otra cosa que una herramienta para darle bienestar ¿a quién? A la misma sociedad. Por eso es que cuando las personas dejan de participar, se despersonalizan, porque creen que la política es un show en la cual muchos aplauden, abuchean, sabiendo que el hecho de despersonalizarse lo aparta más de la civilización, de la ciudad. Entonces, bueno, estas cosas hay que decirse a la gente así tal cual como es. Y ahora, por cierto, hay algunos que hablan de eso. Que para muestra un botón, ahí están los resultados. De 24 gobernaciones, una sola quedó en manos, en este caso de Alberto Galíndez, que es el gobernador de Cojedes. Pero más triste es el panorama regional, cuando se tenían en el Consejo Legislativo Socialista del Estado de Monagas 3
4 parlamentarios de oposición y esta vez no quedó ninguno. Entonces, ¿cómo se puede analizar ese escenario? Mira, nosotros acá, y te lo tengo que decir así, nosotros fuimos, somos los representantes de la Alianza Lápiz en el estado de Monagas, tuvimos algunos testigos en los centros de votación, yo además de eso fui coordinador, es más, fui coordinador y a la vez me metí en mi mesa electoral a cuidar los votos. Tenemos que decir que todo el día o gran parte del día fue lluvia, agua, pero salimos afuera y observamos a la gente del partido de gobierno llevando a su gente a votar. Eso fue una realidad, ¿no? Que eso fueron los resultados. Bueno, fíjate, hoy día nosotros todavía sabemos que ya proclamaron al gobernador, sabemos que ya proclamaron a los diputados del CLEM. Pero tú sabes que eso se hace también cuando se tienen ya los resultados en los boletines ya definitorios. Entonces, bueno, está bien, Antonio sale, porque ya se le notificó y bueno, fue y recibió... Fue notificado, ya tiene su credencial. Fue su credencial, pero el boletín número 2 no ha salido del CNE. Entonces, hay algunas cosas que nos hacen un poquito de ruido, pero bueno, es la institución. Nos corresponderá a nosotros desde el Parlamento, porque también tengo que decir que yo... muy humildemente y sobre todo para prestarnos a que desde los espacios donde podamos seguir forzando y seguir moldeando en función de los intereses de los ciudadanos lo que podamos hacer para el bienestar de ellos. Yo le pregunté a Antonio, Antonio, ¿cuántos suplentes entran ya que usted salió como... le dije a mi presidente, porque él es el presidente del partido. Claro. Presidente, y entonces me dijo, usted es diputado suplente de la Asamblea Nacional. Y le dije, espacio para cuando nos llamen, cuando se sinceren, cuando nos juramenten, desde ese espacio seguir peleando por lo que nosotros hemos considerado lo fundamental, el tema educativo. Y no voy a dejar de señalar nuestro caso del Pedagógico Maturín, las universidades, las escuelas que están abandonadas. Entonces, todas esas cosas tenemos que aprovechar los espacios, que sé que Antonio lo va a hacer, pero que también nosotros vamos a tener la oportunidad de señalarlo. Y en las comisiones que tengamos la oportunidad de participar, sea siempre apuntando hacia el bienestar de la educación, porque es que somos educadores y no podemos apartarnos de esa realidad. O sea, hoy el tema salarial, el tema que tiene que ver con las condiciones laborales, todo eso tenemos que empezar a señalarlo, hay que plantearlo, porque el espacio nuestro es el Parlamento, y entonces desde el Parlamento podemos hacer la sugerencia al Ejecutivo para que se aboque a esa situación que tiene que resolver, porque en el país no estamos hablando del país de las maravillas, hay problemas, pero también tenemos que empujar a esas soluciones que se tienen que reconocer y buscar la viabilidad de forma pacífica, de forma legal, para atender a estas situaciones que viven, fíjate, o que se reflejan en los niños, chicas, que hoy día están en condiciones bien precarias, el tema de los calzados, de la alimentación, esas cosas, a eso es lo que vamos. Fíjate, Hernán, cuando se dio a conocer la noticia, eso lo recibieron ustedes como una sorpresa, lo esperaban, no se lo esperaban, y ahora, por supuesto que importante el poder contar también con la voz de la Alianza del Lápiz ahora en la Asamblea Nacional, cuando del propio presidente Nicolás Maduro pues está planteando una reforma del Estado donde el poder comunal pues emergería y le entregarían los recursos directamente, como de hecho ya en algunos casos lo están haciendo. ¿Cómo ven ustedes desde la Alianza del Lápiz esa propuesta de reforma constitucional? En primer lugar te señalo, vimos esto con mucha alegría, pero también como una oportunidad para incorporar nuestras ideas al trabajo. Correcto. Este es un momento, te acabo de señalar que el Parlamento es un espacio del debate por excelencia, y que lo que ahí se diga debe ser también consultado con el pueblo, debe ser consultado con la ciudadanía. Yo utilizo más ese término que pueblo, porque a veces el término pueblo tiene... Pueblo es así como tantas el término ciudadano, o sea, eso tienen que consultarlo con el ciudadano que... ciudadanos, exactamente, sí. Y eso que tú planteas, el tema de la reforma, el tema de cómo vemos esto, indudablemente que nosotros nos vamos a estacionar en lo que veamos más factible para la ciudadanía. Y las cosas que veamos, porque a veces creemos que todavía no conocemos el proyecto, ¿no? Pues lo que podemos especular, pero si observamos
una cuestión de carácter totalitario, una cuestión que lesiona la misma Constitución, bueno, obviamente vamos a estar ahí parados para señalarlo, pero en principio creemos que, por ejemplo, si se habla de recortar el mandato presidencial, por supuesto que tenemos que estar de acuerdo con eso. De algunas cosas que tengan que ver con el tema de cómo presidencial. E incluso el tema del nombramiento o los periodos de nombramiento de los poderes públicos, el tema de que de verdad los poderes públicos no sean apéndices del Estado, sino que tengan que ver directamente con la honestidad, con que se practiquen los valores éticos déjame apagar esto, que se me activó esto. ¿Los valores éticos? Sí. Los valores éticos de la ciudadanía, para que el Estado esté, como dice uno, apegado a lo que establece la norma. Bueno, eso es lo que vamos a hacer el Parlamento, revisar las cosas y la funcionabilidad, fiscalizar al Ejecutivo, ver cuáles son los proyectos, el presupuesto de la nación, todas esas cosas, discutirlas, mostrarle, priorizar las cosas que saber cuánto entra, cuánto sale en cuanto a lo que tiene que ver con las finanzas del Estado. Todo ese tipo de cosas desde el Parlamento, que es la facultad que se tiene, bueno, las vamos a hacer, como dice uno, que entren en la carrera del debate político para crear bienestar a la sociedad. En eso vamos pensando. Fíjate, al conversar con Antonio Ecarri, ¿cuáles son las impresiones de él? Y sobre todo el que va a tener también en ti una figura importante, porque tú vas a ser suplente. Entonces, uno de los suplentes. El trabajo que les viene no está nada fácil. No, bueno. ¿Quién sería el otro suplente? No, somos, fíjate, yo le pregunté, bueno, presidente, ¿cómo es eso? Me dijo, bueno, es que Antonio hizo una cosa muy, muy inteligente. Antonio, a la gente de la directiva nacional los colocó en los circuitos de Caracas, o sea, la mayoría estuvieron en los circuitos. Y a los secretarios generales y algunos cargos relevantes de la estructura, bueno, fuimos los suplentes de Antonio. Entonces, yo estuve ubicado ahí entre el número 11, número 10. Hay que esperar que de la Asamblea nos pidan la lista de cuánto se van a acreditar, y en función de esa acreditación nos estaremos juramentando y estaremos participando en las comisiones, pues. Pero de pronto la ley te establece que cada uno de los que iban detrás de Antonio son suplentes, ¿entiendes? Entonces, bueno, vamos a esperar ahora la juramentación, vamos a esperar ahora, como dice uno, que nos llamen a trabajar en el Parlamento, en los espacios que tengamos que protagonizar. Pero ya sabemos que no es fácil, porque tenemos... La correlación. Sí, una correlación 250 contra 29, pero de eso vamos a hablar al regreso de estos mensajes, porque, o sea, obviamente es la propia planadora, ¿sabes? ¿No? Evaluando los números. Sí, pero hay que hacer el esfuerzo. Ya, eso me lo vas a decir al regreso de estos mensajes. Hoy acá conversando con el profesor Hernán Azócar, coordinador de la Alianza del Lápiz acá en Monagas, hoy en La Verdad Radio TV. Con él vamos y venimos. Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy conversando con el profesor Hernán Azócar, coordinador de la Alianza del Lápiz acá en el estado de Monagas. Y bueno, ahora, de hecho, dejábamos al aire la pregunta que tiene que ver con la correlación de fuerzas de la Asamblea Nacional, el tener 29 diputados contra 250. Bueno, hay que verle la cara a eso. ¿Cómo van a hacer para pararse siquiera a hablar? No. Aunque Jorge Rodríguez dijo que él iba a respetar a la oposición dentro de la Asamblea Nacional. Sí, claro, pero Estrella, tú lograste, yo a veces coloco a muchas personas el ejemplo de la película 300. Ajá, cuando se encuentra con algunos amigos que le iban a acompañar en la lucha, y ellos eran 300. ¿Qué le dijo? Nosotros somos 300 guerreros. Bueno, los 29 diputados que están en la Asamblea son guerreros, son formados en el área política. O sea, y no voy a... Claro, gente entonces, con mucha experiencia política allí, por supuesto, de hecho. Pero lo que trato de señalarte es que a la hora de la discusión de las ideas, bueno, ellos van a tener a esos 29 siempre abocados al tema de lo que exige la Constitución. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la confianza, la certeza de que Antonio y los demás van a apuntar hacia ello.
El caso de lo que hablábamos anteriormente, el tema de la reforma, el tema de la famosa aplanadora, bueno, aquí se pudiera decidir en la asamblea cualquier cosa porque existen las 2/3 partes para tomar cualquier decisión de tipo trascendental. Correcto. Pero al modificar... al ser una reforma constitucional, eso tiene que ir a referéndum. Claro, eso lo establece la misma Constitución. Entonces, al final de cuentas, va a seguir pasando la consulta por el ciudadano venezolano en caso de que, bueno, cualquier cosa que se modifique, tendrá él la última palabra. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a hacer nosotros los aportes y también confiar que la gente, en el caso de alguna modificación que no favorezca la estructura social, que no favorezca a la ciudadanía, que se violenten derechos, que se establezcan cosas que no tengan que ver con una sociedad libre, como lo establece la Constitución. Bueno, aquí al principio hubo resistencia, pero después se terminó, aunque yo nunca tuve resistencia, creo que ha sido mejorada, hay que actualizar algunas cosas, pero que bueno, eso forma parte de la dinámica política, ¿entiendes? En ese sentido, a los cambios no hay que tenerle miedo, solo hay que pensar que vamos a mejorarla. Okay. Eso por ahí. Mire, profesor, también, por supuesto, ya una vez cumplido este proceso de elecciones regionales y parlamentarias 2025, el pasado 25 de mayo, se viene otro proceso que tiene que ver muy importante porque es la elección de los alcaldes y también de los concejales a las distintas cámaras municipales del país. ¿Cómo están avisorando ustedes? Porque si uno se pone a evaluar, los tiempos han pasado así como que demasiado rápido y también se tiene que pensar en eso que viene a la vuelta de la esquina porque también es muy importante para lo que son los procesos municipales. Sí, bueno, fíjate que nosotros mañana tenemos el equipo de campaña, pero también nosotros vamos a ir con la propuesta de activarnos desde ya en el tema de la elección municipal, de la concejalía. Incluso aquí se dejó hablar de los consejos parroquiales, que eran prácticamente un espacio en el cual el ciudadano tenía un contacto más directo con ese gobernante o con esa persona que podía ayudar a canalizar algún tipo de inquietud de esa comunidad a través de la alcaldía. Hay que empezar a trabajar, y nosotros lo hemos dicho así, por la ciudadanía. Aquí tenemos que empezar a desechar proyectos personalistas, proyectos grupales, porque hay que empezar a hacer política y la política se hace con el ciudadano. Es decir, gente, sí, entonces, señor. Bueno, vamos ya, te repito, con esta intención de empezar a promover en los espacios, en los sectores, a candidaturas que tengan que ver con el que reclama cuando no pasa el aseo, el que reclama cuando se va la electricidad, el que reclama cuando se rompió un tubo y nadie va a repararlo, el que reclama cuando por los altos costos de los servicios. A eso es lo que tenemos que empezar a abocarnos y que sean esas voces que empiecen a cubrir, que empiecen a aparecer, porque es el contacto directo con los ciudadanos. Entonces, eso desde el lápiz vamos pensando en eso. Es más, lo pensamos así. Y lo decíamos en las reuniones iniciales cuando nos acercamos a María Carvajal, nuestra candidata a la gobernación, que hizo un buen trabajo, estuvimos acompañándola en muchos municipios, aquí en Maturín, en muchos sectores. Bueno, desafortunadamente no se recibimos el respaldo que se quería. Perfecto, pero eso no deja de ver que María fue una persona que mostró mucha hidalguía, valentía para enfrentar esta situación. Eso tenemos que reconocerlo. Entonces, bueno, vamos a seguir sentándonos para empezar desde abajo a decirle desde arriba que ya aquí empezamos a organizarnos, porque tenemos que señalarlo, Estrella. Que se organicen. No, claro, Estrella. Que se pongan de acuerdo, porque una de las grandes debilidades, que hay que decirlo por todo, como dicen en criollo, a calzón quitado, que pues nunca se pusieron de acuerdo. Esa es la gran verdad. Entonces, oposición fragmentada en prácticamente 3 toletes, como se dice en criollo. Sí. Mira, o sea, era muy difícil hacerle peso al oficialismo. Claro, fueron 4 alianzas que al final terminamos, como dice uno, cada quien por su lado. Y dispersos. Sí, entonces, quien fue junto logró capitalizar todo esto. Pues ahora, fíjate,
nosotros vamos con esa idea mañana, que tenemos esa reunión. Bueno, vamos a esperar receptividad de los demás, porque es que tenemos que empezar a hacer eco desde las regiones, desde las parroquias, de los municipios, para que el dirigente nacional, fíjate que te tengo que señalar lo siguiente, nosotros, que al inicio de esta contienda electoral bastante spread, estábamos 5 organizaciones, terminamos cada quien por su lado. Bueno, nosotros, la Alianza Lápiz terminó solo. Y un logro importantísimo solo, llegamos a un curul en la Asamblea Nacional. Se quedó con el lápiz, claro, y un escaño por claro, lo menos. Claro, pero es que o sea, para enfrentar, oye, al gobierno en su estrategia política, bueno, tenemos que ir todos juntos, porque claro, es que no hay otra forma de poder hacerle peso, de combatir, caso, de combatir en el escenario electoral, en el escenario político, para que la gente tenga opciones, para que el ciudadano se sienta representado en la acción política y social que va a hacer desde su comunidad, desde una alcaldía, desde una concejalía. Eso es lo que así lo vemos nosotros. Entonces, bueno, no podemos concretar esas cinco organizaciones y ya conocemos resultados. Ahora, si queremos repetir esta experiencia, nosotros ya estamos diciendo que no es la correcta. Entonces vamos a sentarnos mañana a las 4 de la tarde otra vez para empezar a hablar de eso y hacer saber a nuestros dirigentes nacionales que solo unidos podemos tener y garantizar lo que el ciudadano quiere. O sea, aquí, te repito, Estrella, no podemos seguir con cada quien por su lado, haciendo exacto, política para partidos o para mi partido o para mi grupo, dejando atrás al ciudadano. Nosotros lo hemos estado diciendo y lo vamos a seguir colocando en la mesa. Bueno, ciertamente habrán algunos intereses, pero bueno, ¿por qué no pensamos en los intereses de los ciudadanos? Eso es lo que queremos nosotros. A nosotros esto cuesta decirlo, pero somos los que estamos promoviendo este tipo de participación para que la gente tenga su representatividad en los espacios de poder, porque solo así se garantiza, bueno, el señor alcalde, el aseo, solo así que funcionen los servicios. Fíjate que aquí hay una cosa que hoy, bueno, aquí no ha existido aumento salarial. Okay. Y ya van 3 incrementos del pasaje. Y bueno, un alcalde responsable dice, bueno, ¿y qué pasa aquí? Aquí no se ha aumentado el sueldo. Fue el lunes. Bueno, la sorpresa fue el lunes que cuando perfecto, la gente despertó de las elecciones, le dice, mire, te aumentamos el pasaje. Pero y tienes tabulador nuevo. Pero tú te acuerdas cuando existían las juntas parroquiales, ajá, que todo pasaba por la consulta del ciudadano. ¿Y qué decía el ciudadano? Pero ¿cómo si no me han aumentado? Entonces, estos concejales que están en la Cámara Municipal, que estuvieron o que están actualmente en la Cámara Municipal, la alcaldesa, bueno, ¿cómo van a aprovechar? Porque es una forma de atropellar al bolsillo del ciudadano. Entonces, queremos ciudadanos, queremos vecinos, queremos gente doliente de la situación, oye, del ciudadano, porque es que yo siempre he dicho, es que la lucha ciudadana nos permea a todos, entonces no podemos empezar a ver las cosas como que es para mí o para otro. O sea, eso tenemos que dejarlo al lado. Entonces, oye, se incrementó el pasaje. ¿Y el aumento salarial? Tenemos ya más de 3 años sin incremento salarial. Entonces, oye, esos espacios indudablemente son para hacerle reclamos formales, porque cómo se va a incrementar un pasaje urbano si no hay aumento salarial. Porque los que hablan del bono, el bono no es salario. Entonces, bueno, desde aquí aprovechamos esto para que la señora alcalde, si puede hacer sus contactos por Caracas, los concejales que están allí, si pueden reunirse, oye, hacer lo posible por revertir esa realidad, o que presionen desde aquí para que le digan, mira, aumenten el pasaje, porque esa es otra realidad que también vivimos los monaguenses, pero también los venezolanos. Entonces, exacto, en todo el país, te repito, necesitamos vecinos, ciudadanos, en los cargos de elección popular, que sean sensibles a lo que padece el ciudadano. Entonces, en ese sentido, desde nuestra organización lo estamos señalando, lo hemos dicho siempre. Entonces, sin ningún tipo de tapujos, porque creemos que decir las verdades no te compromete, más bien te hacen asumir una responsabilidad con los demás. Entonces, lo hemos visto de esa manera, Entonces, mañana, que tenemos la primera reunión, vamos a aprovechar para colocar en la mesa nuestras propuestas y empezar a como dice uno, vamos a llamar la atención desde abajo hacia arriba para que se tomen las medidas pertinentes y que los resultados en las elecciones municipales sean más bien a favor del ciudadano y no a favor de la división, porque tenemos que señalarlo, a favor de algún grupo en particular, porque nosotros tenemos que empezar a asumir esto, que siempre leo mi lectura, que dice como adultos, como mayores de edad, no como
como te lo señalaba en el entretiempo, de que hoy participo, mañana sí, mañana no, mañana sí, o sea, jugando la candelita. Como un discurso claro, guabino. y entonces estas situaciones, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, es quien paga los platos rotos. ¿Entiendes? Porque tiene dirigentes o se enamora de dirigentes que no tienen ningún tipo de compromiso social. No. Y además de eso carecen de conceptos de ciudadanía, carecen de conceptos políticos, carecen incluso hasta a veces de leer la ley, de leer la Constitución. Entonces, el hecho de uno ser ciudadano tiene que tener en claro que uno tiene deberes y que también tiene derechos. Porque si no, bueno, que la gente que se vaya a vivir al monte, así de sencillo. Okay. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Quiero agradecerte mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, desearte mucho éxito y también, por supuesto, a Antonio Ecarri en esta responsabilidad, que ya de hecho ya está acreditado como diputado a la Asamblea Nacional. Te dejo el último minuto para que te despidas de la audiencia. Como siempre, Estrella, muchísimas gracias. Audiencia, bueno, aquí estamos manifestando ya una postura política que vamos a llevar a la mesa. Bueno, como les he estado diciendo, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a seguir trabajando por el Estado Monagas, por Maturín, por las parroquias en las cuales hacemos presencia, en las cuales tenemos algunos dirigentes. Y que, bueno, nosotros no vamos a descansar. Nuestro eslogan, educación es solución. Vamos a seguir trabajando para la conformación de nuestras casas lápiz en los municipios, en las parroquias, para llevar siempre un mensaje esperanzador que involucre a los ciudadanos en ese contexto de lucha, porque creemos que es la única forma de darle respuestas a la ciudadanía, de darle respuestas al vecino, y que desde el API nosotros andamos claros y convencidos que esa es la idea. Antonio es nuestro líder, vamos a seguir trabajando con él, bueno, vamos a emular su ejemplo, aunque nosotros creemos que muy humildemente también hemos estado trabajando en ello, y que bueno, vamos a trabajar por la educación desde el Parlamento Nacional. Muchísimas gracias al profesor Hernán Azócar, coordinador de la Alianza del Lápiz acá en Monagas. Sí. Amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio por el día de hoy. Como siempre, en invitaciones para mañana, cuando al mediodía. Estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Será hasta entonces.